Hay sonidos que no nacen en la garganta, sino en la memoria. Hay silencios que no son ausencia, sino espera tensa, como la tierra que se abre apenas para recibir una semilla que aún no se atreve a llamarse vida. Estos podcasts de estos días navideños nacen ahí, en el umbral donde el grito se vuelve súplica, donde la música deja de ser ornamento y se convierte en sacramento del deseo humano de ser salvado. Antes de cantar, antes incluso de afinar, la iglesia escucha. Y lo que escucha es un gemido antiguo, atravesado por siglos, culturas, lenguas, traumas, esperanzas rotas y fidelidades discretas. Veni, veni, es decir, ven, ven. Las antífonas de la O no son piezas del museo litúrgico ni reliquias sonoras de una cristiandad extinta. Son respiraciones profundas de un cuerpo herido que sigue esperando. Ven, 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 Emmanuel. Son la pedagogía de Dios para educar el deseo, cuando todo parece saturado de ruido. Son la psicología divina del Adviento. No se trata de resolver de inmediato. No se trata de anestesiar el dolor, ni de tapar el conflicto, sino habitar la espera hasta que el corazón vuelva a cantar con verdad. En estos episodios, veremos que todo está concebido como un acompañamiento espiritual sonoro. Para ti, sacerdote, hermano en el ministerio y confesor. Para ti, músico litúrgico y pedagogo del alma. Y para todos aquellos que en distintos momentos de la vida han perdido la voz interior o aprendieron a desconfiar de ella. Para los niños que cantan sin saber aún por qué. Para los adolescentes que gritan porque las palabras no les alcanzan. Para los jóvenes que afinan con precisión técnica pero viven desafinados por dentro. Para las víctimas de abuso cuya garganta se cerró como mecanismo de supervivencia. Para los críticos del pensamiento que sospechan del lenguaje religioso y sin embargo siguen buscando sentido en la belleza, en el arte, en una melodía que no mienta. Aquí no se viene a explicar el himno Veni, Veni, Emmanuel, como si fuera un objeto del pasado o una pieza arqueológica del repertorio cristiano. Se viene a dejarnos explicar por el mismo himno, a permitir que el himno nos lea, nos nombre y nos desmonte. Cada invocación no es un concepto, es una herida pronunciada en voz alta. No es una ideología abstracta, es un grito colectivo que atraviesa siglos de historia, sí, de historia humana. La liturgia no cura porque sea bella, sino porque es verdadera. El canto no sana porque sea correcto, sino porque es honesto. El sacerdote no acompaña porque tenga respuestas rápidas, sino porque sabe escuchar los tonos interiores del otro. Incluso cuando están rotos, incluso cuando no encajan todavía en ninguna armonía conocida. El himno surge de las entrañas del Adviento medieval, entre los siglos IX y XII, cuando la Iglesia de Occidente, marcada por guerras, pestes, migraciones forzadas y colapsos sociales, aprendió a rezar desde la intemperie. Sus raíces están en las antífonas mayores del Magnificat, cantadas del 17 al 23 de diciembre, donde la Iglesia, como mujer encinta de esperanza y dolor, se atreve a nombrar al Mesías con títulos pero densos, bíblicos y peligrosos. Fíjate bien: o Sapiencia, o Adonai, o Radix Iese, o Clavis David, o Oriens, o Rex Gentium, o Emmanuel. No son adornos poéticos, son confesiones de límite. Cada título dice en el fondo: no sabemos cómo vendrás, Señor, no controlamos tu llegada, pero sin ti no sabemos vivir. En el corazón de estas antífonas se esconde un acróstico secreto, una catequesis silenciosa que la tradición monástica transmitió como un tesoro. Si se toman las iniciales de los títulos mesiánicos en orden inverso, esos títulos que te acabo de leer,
o sapiencia, o Adonai, o radix Jesse, o clavis David, o oriens, o rex gentium, o Emmanuel, aparecerá la frase ero cras, que en latín significa mañana vendré. Así, mañana vendré. Dios responde a la súplica de su pueblo no con una fecha exacta, sino con una promesa íntima. El Adviento no enseña a calcular el tiempo, enseña a habitarlo. Y ese mañana no es evasión, es pedagogía divina. Dios llega cuando el deseo ha sido purificado, cuando el canto ya no es exhibición sino necesidad. El ven, ven, Emmanuel, recoge esta estructura profunda y la convierte en un camino progresivo. Cada estrofa es una invocación distinta, un nombre de Dios que toca una dimensión específica de la experiencia humana. La sabiduría cuando la mente está confundida, la ley cuando la libertad se desorienta, la raíz cuando la identidad está fragmentada, la llave cuando todo parece cerrado, la luz cuando domina la noche, el rey cuando las naciones se deshumanizan. El estribillo, constantemente repetido después de cada estrofa, como un latido, mantiene viva la tensión entre el dolor y la esperanza. Gaude, gaude, que en español es alégrate, alégrate, oh Israel. Vendrá, vendrá, Emmanuel. No es una alegría ingenua, es alegría resistente, alegría que decide no rendirse. Por eso cantaremos Veni, veni Emmanuel en latín. En español será ven, oh ven Emmanuel, no como un ejercicio de nostalgia litúrgica, sino como un acto crítico y profético frente a un mundo que promete salvaciones instantáneas y produce cansancio crónico, ansiedad sonora y silencio interior. Frente a una cultura que explota el sonido, pero teme el silencio que revela la verdad. Frente a sistemas religiosos que a veces sin darse cuenta olvidaron que el perdón no se administra como trámite, sino que se implora junto con el otro, de rodillas interiores. Aquí afirmamos sin ingenuidad y sin dureza que Dios sigue perdonando a través de la Iglesia y que el sacerdote se vuelve sacramento vivo de ese perdón no cuando se protege detrás de un rol, sino cuando se deja atravesar por la misma súplica que escucha en el confesionario y en el canto. Este camino sonoro recorrerá el espacio y el tiempo, desde el Sinaí cubierto de nube hasta las ciudades hiperconectadas donde el ruido es constante y la soledad profunda, desde la patrística griega, siriaca y latina hasta las místicas indígenas y contemporáneas, desde la fenomenología del cuerpo herido hasta la ética del cuidado sonoro, desde la pedagogía del canto coral hasta el susurro casi imperceptible de una confesión dicha con miedo. Exploraremos el sonido como lugar teológico, la memoria como partitura sagrada, la biografía personal como adviento permanente, donde Dios sigue llegando a destiempo, pero siempre fiel. Antes de cantar el himno, nos descalzaremos interiormente, ¿vale? Porque el suelo que pisamos es tierra herida, porque cada nota que cantamos puede ser bálsamo o violencia. Porque acompañar el canto del pueblo de Dios es acompañar su historia concreta, no una abstracción. Y porque al final no somos nosotros quienes dirigimos el coro, el verdadero cantor es el Dios Trinidad. Familia sonora, comunión viva, director paciente de una orquesta humana que aún está aprendiendo a escucharse sin miedo. Este podcast quiere ser una escuela de espera y una clínica del alma cantada. Un espacio donde volver a confiar en la voz, donde sanar la herida, donde incluso después del abuso del silencio impuesto o del pecado reconocido, sea posible volver a cantar con sentido. Hoy presentamos este camino, mañana comenzaremos con la primera estrofa, porque Dios no irrumpe violentamente, llega paso a paso, nombre por nombre, herida por herida. Veni. Es decir, ven. Ven no cuando estemos listos. Ven no cuando afinemos perfecto. Ven, mañana, dice el acróstico. Ven hoy.
responde el gemido. Hasta pronto.